¿Me vas a mostrar mi habitación? Él estaba apoyado en un pilar en medio de la sala de estar, haciendo esa sonrisa que siempre hacía perder la cabeza a Shane. Bueno, tengo 4 habitaciones para invitados, dijo Shane, siguiéndole el juego. ¿Quieres una con buena vista? Tengo necesidades muy específicas. Trataré de ser complaciente. Quiero dormir contigo, murmuró Ilya. Muéstrame tu habitación. Shane lo condujo a la habitación que ocupaba la mitad del segundo piso. El sol se había puesto, pero por la mañana verían la vista del lago a través de las ventanas. Observó a Ilya al mirar la habitación. Lo vio examinar los cuadros de las paredes y los objetos de su tocador. Esta es tu habitación, dijo Ilya, quizás más para sí mismo que para Shane. Estos son tus padres, dijo Ilya, señalando una foto enmarcada que estaba sobre la mesa. Sí, con una pequeña sonrisa juguetona, Ilya volteó la foto para que quedara boca abajo. No quiero escandalizarlos, dijo. Shane se rió. Ilya se acercó y se sentó. Shane se sentó a su lado. Es un poco surrealista tenerte aquí. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, dijo Shane rápidamente. Agarró la mano de Ilya y la apretó. Es realmente bueno. Entonces, sin previo aviso, Ilya se giró y se abalanzó sobre él. Shane hizo un sonido. El beso se sentía raro y Shane se dio cuenta de que era porque ninguno de los dos podía dejar de sonreír. Estás aquí, murmuró. Sí, estoy aquí. Ilya dejó escapar una respiración temblorosa. No te burles de mí, dijo Ilya. He esperado demasiado tiempo para esto. Shane lo miró de manera juguetona. Sí, pasaron meses. Años, suspiró Ilya. Años en los que había querido tener a Shane a su lado. Shane se quedó helado. ¿Años? Ilya rodeó con sus largos dedos la mandíbula de Shane. Sí, respondió. Shane se quedó sin palabras. Y le va a dejar una marca, un moretón. Más fuerte, dijo Shane. Quiero verlo después. Ilya gruñó y apretó más la suave piel de Shane. ¿Habrá vampiros rusos? No, tonto, los vampiros no son reales. Justo cuando el dolor estaba pasando a ser incómodo, Ilya se apartó. Shane se sintió emocionado. Era la primera vez que Ilya lo había marcado. Eres mío. El aliento de Ilya hizo cosquillas a Shane cuando pronunció esa palabra. Tuyo, dijo Shane con aire soñador. Todo esto durante 2 semanas es mío. Para siempre, quiso decir Shane. Para siempre, si así lo quieres. Sabía que era imposible, pero en ese momento haría cualquier cosa para que esto funcionara. Tenía que haber una solución a su problema. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Shane gritó en la habitación. Se había permitido ser tan ruidoso como siempre había querido ser. Pues que terminaron, descansaron un momento. Podríamos quedarnos en esta habitación durante 2 semanas, sugirió Shane. Ilya negó con la cabeza. No, quiero estar contigo en todas las habitaciones de esta casa. Shane se retorció y se sonrojó. Tengo un jacuzzi, ¿sabes? Ilya hizo una mueca. Los jacuzzi son terribles. ¿Lo has probado? No. Es horrible, demasiado incómodo. Bueno, también tengo una piscina. Ilya se inclinó hacia él y lo acarició. También tienes una mesa de billar, murmuró Ilya. Shane se sonrojó. ¿Vas a seguir molestándome? No, dijo Ilya. Me gustas, Hollander. No era una confesión demoledora, pero las palabras seguían conmoviendo enormemente a Shane. Tú también me gustas, respondió Shane. A la noche siguiente, Ilya se apoyó en la barandilla de la terraza y observó a Shane mientras hacía hamburguesas en la barbacoa. Shane parecía muy entusiasmado con las hamburguesas. Había seguido una receta en internet. Ilya tomó un sorbo de su cerveza. En su lugar, Ilya se acercó justo detrás de Shane y le pasó un brazo por la cintura. Lo besó en la oreja. Shane inclinó la cabeza hacia atrás e Ilya pudo ver el color que había inundado sus mejillas. Era emocionante. ¿Has mentido alguna vez a tus padres? Shane se estremeció. Probablemente, quiero decir, debo haberlo hecho, pero no a menudo. Amas a tus padres, eres un buen hijo. Trato de serlo.
¿Cómo se llama tu madre? Shane se apartó y se giró para mirarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tantas preguntas? Estaba frunciendo el ceño, como si sospechara que Ilya se estaba burlando de él. ¿Qué? Solo quiero saber sobre tu familia. Lo único que sé es que tu madre es japonesa o algo así. Probablemente de ahí te viene tu aspecto. Sí, la mitad. ¿Y tu padre es aburrido? ¿De ahí sacas lo aburrido? Shane negó con la cabeza, pero sonrió un poco. Mi padre no es aburrido. Es emocionante. Es normal. Trabaja para el Consejo del Tesoro de Canadá. Súper emocionante, respondió Ilya. Ilya se encogió de hombros y tomó un sorbo de su cerveza. Mis padres son increíbles, dijo Shane, volviendo su atención a la parrilla. Quizás los conozca algún día. Shane se quedó helado y le vio cómo la tensión se apoderaba de su espalda. Relájate, dijo Ilya. Solo era una broma. Sé que yo... Me gustaría que lo hicieras, dijo Shane en voz baja. Ilya extendió la mano y tocó el codo de Shane. Shane se giró para mirarlo. ¿Lo saben? ¿Qué? ¿Sobre ti? No, dijo Ilya, sobre ti. Shane bajó la cabeza y negó con la cabeza. Dijiste que eran los mejores y son buenos padres. Shane levantó la vista. Sí, lo son, pero quiero decir, creo que estarían bien con eso. Sé que lo estarían. Me aman, siempre me han apoyado. Es solo que no es algo de lo que hayamos hablado nunca. Tal vez deberías hablar con ellos. Shane se giró y tomó el plato en el que había empezado a apilar las hamburguesas. A veces pienso que ya se lo habría dicho si no fuera por... Ilya lo miró. ¿Esto es culpa mía? No, sí, bueno, más o menos. Es que pienso que si tuviera una vida normal de citas o lo que sea, quiero salir con un chico, tal vez se lo habría dicho, pero estoy saliendo contigo. Entonces, ¿no le quieres decir a tus padres que estás saliendo conmigo? Preguntó Ilya. Shane soltó una carcajada. No, definitivamente no quiero tener que explicarle eso. Pero ¿por qué lo harías? ¿Qué quieres decir? Puedes decirle a tus padres que solamente te gustan los chicos. Creo que con decirle eso es suficiente. No tienes por qué decirle el nombre. Lo sé, pero Shane suspiró. Olvídalo, no importa. Comamos estas hamburguesas. Ella quiso empujarlo para que dijera más, pero en lugar de eso se limitó a seguir a Shane hasta la mesa. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.